Bienvenidos a nuestro módulo de gestión de proyectos en la semana 1. El tema de la semana 1 se refiere a gestionar el conflicto de accionistas, empleados y clientes. El cambio es un elemento que se encuentra siempre presente en todo tipo de organizaciones. A lo largo de las diferentes épocas de la historia siempre se han presentado cambios. La circunstancia ahora es que el cambio se presenta de forma mucho más rápido, de modo que en los últimos 100 años han tenido lugar más cambios que todos los acontecidos con anterioridad durante toda la historia de la humanidad. Es por ello que la gestión del cambio es importante para crear valor. Por otro lado, para dar respuesta al cambio, se debe establecer la organización de cada entidad, de forma que dé viabilidad hacia el futuro, a través de esquemas de calidad que permitan caminar hacia una visión de futuro. Por último, en este módulo trataremos sobre la viabilidad económica y financiera de las organizaciones, situación sin la cual no se puede existir. Las metas a alcanzar en esta unidad temática son: primero, comprender las causas de la crisis que generan miedo en las organizaciones. Segundo, analizar los puntos fundamentales de la gestión de la información, el conocimiento y la calidad en las organizaciones. Y tercero, comprender las bases de la evaluación de los proyectos de inversión. Las organizaciones con frecuencia presentan temor y dudas para abordar una situación de crisis, lo que los lleva a no actuar con la idea de que las cosas se solucionen por sí mismas. Ivy Lee, uno de los pioneros de las relaciones públicas, comentó en 1907 que, ante una situación de crisis, el personal no debe ser ignorado, sino que debe ser informado aplicando técnicas de Open Book sin tapujos ni secretos. Este experto en las relaciones públicas aconsejó limpiar la imagen con una política de transparencia y de apertura, y debe ser así ante una crisis. Se debe informar sobre lo que está ocurriendo a todos nuestros públicos, en especial a los empleados. Esto significa que las empresas deberían estar preparadas para informar, identificar sus crisis o momentos difíciles y comunicar ampliamente las amenazas reales que existan, teniendo el control de la situación, a través de unos canales oficiales de comunicación, fuentes oficiales siempre. Esto implica estar preparados con canales de comunicación a nivel interno, de modo que se pueda informar a todos los niveles diarios de la empresa y a nivel externo con la sociedad. Las empresas continuamente atraviesan diferentes tipos de crisis, es decir, que todas las empresas, grandes y pequeñas, ante ciertos hechos o sucesos, pueden verse amenazadas en su imagen y reputación, siendo susceptibles de una publicidad negativa o malintencionada por parte de terceras personas o competencia, por ejemplo. Pocas empresas tienen planes de crisis. Oscar Rosengoli, en su artículo ¿Qué es una crisis? Características y tipos, dice que muy pocas empresas tienen un plan anticrisis, y las poquísimas que los tienen, ésta se orienta casi exclusivamente hacia las crisis catastróficas o accidentales. Aún en los países con gran cultura corporativa existe un gran desinterés por este tema, no digamos en nuestros países latinoamericanos tercermundistas. Al explicar las causas, dice que el aparente desinterés se debe a la falta de previsión, escasa valoración de la imagen corporativa, por la tendencia a valorar riesgos potenciales, por la tendencia a pensar que las cosas se refieren exclusivamente a catástrofes o accidentes imprevisibles, entre otros motivos. Pero entonces, ¿qué es una crisis? Antes de entrar a fondo en el tema hay que comprender qué es una crisis, o bien, cuándo podemos pensar que estamos viviendo en una situación de crisis. Es importante concretar este concepto para saber identificar las crisis y ser consciente de sus consecuencias. Pedro Hortas, en el 2007, experto en comunicación de crisis, dice que hablamos de crisis cuando nos encontramos ante una situación crítica
que puede dañar la reputación de la compañía. Es un acontecimiento imprevisto que altera, dificulta e impide el normal desarrollo de la actividad de la empresa. Una crisis es un estado temporal de trastorno, de amenaza, desorden, caracterizado principalmente por una situación difícil que parece se escapa a nuestro control, pero que si estamos preparados podemos dirigirla y afrontarla. Cuando nos referimos a los tipos de crisis, podemos citar a Oscar Rossingoli en el artículo antes citado, que detalla las situaciones que pueden dar lugar a una crisis. Y entre los tipos de crisis cita las siguientes. Primero, todos aquellos acontecimientos políticos y conflictos sociales como protestas violentas, conflictos políticos y comerciales, entre otros. También habla de accidentes relacionados con el transporte que afectan el medio ambiente, incendios, derrames químicos, etc. Por otro lado, menciona los eventos de origen criminal, secuestros, asesinatos, sabotajes, espionaje industrial, entre otros. También se encuentran los asuntos jurídicos, de discriminación racial, de abuso sexual, de plagios, etc. También están los hechos de tipo económico, bancarrotas, fraudes, corrupción y la retirada de productos por defectos de fabricación, por utilizar sustancias prohibidas en su elaboración, por contaminación y por último habla de los ataques informáticos, virus, entradas de hackers a sistemas, como otros tantos tipos de elementos que generan crisis. Rossignoli, al hablar de sus efectos, destaca 5 consecuencias que son las siguientes. La pérdida de confianza en el entorno de la empresa y en su interior, que afectan principalmente a sus dirigentes. La empresa se convierte en un objeto mediático y a las consecuencias de las crisis se une la presión de los medios de comunicación. Incertidumbre entre los clientes de la empresa, lo que frecuentemente se traduce en cancelaciones de pedidos, desconfianza de los proveedores, pérdidas de contratos y en la alteración de su actividad comercial. Intervenciones fiscalizadoras de oficio de los poderes públicos. Y por último, en general, la compañía aparece enfrentada a la sociedad, lo que origina en la opinión pública una actitud acusadora. Una inversión implica una erogación de recursos. Generalmente se trata de activos líquidos o dinero. Esto no implica que los recursos deban ser necesariamente propios. Muchos proyectos de inversión se realizan con financiación externa, como un préstamo, o erogaciones realizadas por inversores externos. En una inversión existe una diferencia temporal entre la erogación de los recursos y la obtención de los beneficios. La obtención de los beneficios se encuentra más alejada en el tiempo que la erogación de los recursos. Este hecho es fundamental en la evaluación de proyectos de inversión, dado que el tiempo es un activo que la evaluación de proyectos de inversión debe tener en consideración de la forma más adecuada posible. El hecho de que la inversión busque lograr beneficios futuros implica que intenta lograr un cambio en la realidad futura, como satisfacer necesidades de las personas o grupos de personas. En conclusión, podemos decir que si bien por un lado las organizaciones deben de impulsar los cambios, pues estos implican innovación y mejoras para todos, también es cierto que la resistencia al cambio de los miembros de la entidad puede ser un factor decisivo para detenerlo y hacer que la organización desaparezca. Es por ello que una buena gestión del cambio es indispensable. Por otro lado, para poder lograr gestiones exitosas, la estructura organizacional debe de estar alineada con los objetivos estratégicos y con la misión y visión, con un enfoque de calidad que implica la mejora continua. Y por último, todo lo anterior debe desembocar en nuevos proyectos de inversión que deben de ser diseñados y evaluados con análisis profundos a fin de obtener los beneficios esperados en el futuro. Y la próxima semana conoceremos el liderazgo adecuado para las organizaciones, la importancia de la protección de los datos personales hoy en día y la gestión del conocimiento como un nuevo enfoque de la gestión empresarial.